When you're ready for a haircut, Supercuts is here for you. Our committed and highly trained stylists provide a variety of haircut and color services, including our complimentary hot towel refresher, to make sure you have that fresh cut feeling. Nationally known and locally owned, Supercuts is committed to the health and safety of you, our team, and our community. Visit supercuts.com to find a location and to learn about our safe salon commitment. With more than 2,500 locations, there's always a Supercuts nearby. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días en este glorioso día, en este día que Dios ha preparado, que nos ha regalado para seguir viviendo, seguir experimentando de Él, seguir experimentando del Espíritu Santo, seguir experimentando, viviendo una vida llena del Espíritu, seguir teniendo experiencias, seguir glorificándole, seguir alabando su nombre donde sea que vayamos con nuestro testimonio, con nuestra vida. Gracias a Dios por este nuevo día y bienvenidos a todos a un episodio más en el programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Que Dios los bendiga. Quiero leer un verso en Job capítulo 1, versículo 8. Job capítulo 1, versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día, Dios. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias. Gracias porque las misericordias renovaron hoy. Y tu misericordia, Señor, es el que nos protege, es el que nos bendice. Por tu misericordia. Porque tu misericordia te hace acercarse más a nosotros, Dios. Que nosotros, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y para que tengas memoria de él. Pero tú en tu misericordia te acercaste a nosotros y veniste hecho hombre, Dios, en la persona de Jesús. Veniste a salvarnos personalmente y te damos gracias por eso. Te damos gracias por ese sacrificio perpetuo, por ese sacrificio eterno de morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que esta noche, este día, Dios, tú nos hables con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre el corazón. ¿Qué es lo que la Escritura quiere decir de ti? ¿Y qué demandas tú de nosotros, Dios? Para que seamos obedientes y obedezcamos tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios, y que nos facilite obedecerte. Para que te obedezcamos como a ti te agrada. Para que tú estés agradado de nosotros. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
este versículo dice que Dios, Jehová, le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Note que es Dios el que está dando el testimonio de Job. Aquí está hablando de Job. En otra versión dice, ¿te ha fijado mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Entonces el testimonio, otra versión dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Yo no sé qué testimonio diría Dios de usted y de mí, pero el testimonio que dijo, lo que dijo Dios de Job, es el mejor piropo que pudo haber escuchado Job. No está hablando el hombre, el hombre juzga al hombre por lo que ve, por lo que escucha, y dice, bueno, para mí él es un buen hombre, y porque tenemos el juicio limitado, pero Dios, que conoce todas las cosas y conoce los corazones, dice, ¿ha considerado mi siervo Job, que no hay otro él, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo quiero hablar acerca del temor de Dios. Que el temor de Dios es algo que Dios resalta en la persona de Job. El temor de Dios, dice, va conjunto con apartarse del mal. Y temor es una idea que se dice sebomai, que es temor reverente, es adorar. El temor no es miedo. El miedo hace esconder, y donde hay miedo, no, el amor de Dios no se ha perfeccionado. Pero en el amor hay confianza. Y el temeroso de Dios, el que es temor de Dios, no tiene miedo a Dios, no tiene miedo a acercarse. El temor es un temor reverente, que porque yo lo honro, yo no hago lo que quiero. Por ejemplo, nosotros le tememos a las autoridades, al policía de tránsito le tememos. No es que le tengamos miedo, no es que un policía se sienta a la par nuestra y nosotros vamos a salir corriendo, no. Nosotros tememos al policía y por eso nos portamos bien. Si vamos manejando en el carro, no subimos, no rompemos las leyes porque tenemos temor de las autoridades. Pero ese temor no es miedo, ese temor es un respeto. Y si un policía entra y a un lugar, pues nosotros lo saludamos y, señor policía, pase y siéntese. Y al contrario, nosotros nos sentimos seguros porque está un policía allí. Por el miedo no. El que le tiene miedo a un policía corre y se anda escondiendo del policía. Dice la Biblia que el impío corre sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Entonces el que le huye a la policía es porque le tiene miedo, porque algo hizo. Pero el que es justo le tiene un respeto reverente al policía, pero no miedo. Cuando está el policía ahí, hasta cuida lo que habla, por respeto al policía. Eso se puede ver en todo. Le tenemos un respeto a nuestras madres, a nuestros padres, a alguien que apreciemos. Tenemos respeto y nos comportamos diferente por ese respeto que le tenemos. Entonces, si ese es el temor de hombre con hombre, ¿cuánto más el temor hacia Dios? Y Dios dice de Job,
¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El temor de Dios es aquello que nos impide hacer lo que queramos. El temor de Dios nos permite, el temor de Dios es como unos surcos que nos permite caminar en rectitud, porque le tememos a Dios. Normalmente las personas se comportan rectamente, o mejor dicho, manejan rectamente cuando está un policía o va un policía de tránsito a la par. Pero cuando no está en un desierto, en una oscuridad donde no hay luces, ¿no? Entonces maneja como quiere, porque no está la autoridad, no está el policía. Pero Dios es diferente, Dios está en todos lados. Y el temor que había en Job hacia Dios lo hacía apartarse del mal. Otra versión dice, es un hombre honesto y sin tacha, que se aparta del mal. Eso es lo que hace el temor de Dios en el hombre. El temor no es para huir de Dios, ¿no? Al contrario, es para acercarse. Y nos acercamos con reverencia, con respeto. Es un temor reverente, es símbolo de adoración. El miedo los hace huir de Dios. En el Génesis dice que Dios llegó, después que Adán y Eva pecaron, Dios llegó y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán, es que me escondí porque tuve miedo. Dice, ¿miedo? ¿Me tienes miedo a mí? ¿Y quién te enseñó a que me tengas miedo? No me tengas miedo. El temor no es miedo. El miedo hace al hombre alejarse de Dios. Hay quienes que no van a una iglesia por temor a que Dios los corrija. No, Dios no es un viejito con una vara que está esperando a que caiga para que los castigue, no. Ese es miedo. Ese es miedo, pero el temor nos permite acercarnos. El temor nos hace darle la mano a un policía y se lo damos con respeto. Lo saludamos. ¿Cómo está, señor oficial? Pero el miedo, cuando ve un policía, hace correr, hace huir. Entonces, lo que Dios resalta en Job es el temor de Dios. Dice, temor de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay un temor que es el verdadero significado del temor. Pero hay un temor que no es el temor, que lo que Dios espera. Vamos a leer en Isaías 11. Isaías 11, versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta es una profecía que habla acerca de Jesús, del Mesías. Y dice que en el Mesías iba a estar el espíritu de Jehová. Y que en el espíritu de Jehová, dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Hay algo que pasa instantáneo en el hombre, o mejor dicho, en el convertido, y es que cuando se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en él. Acepta a Cristo, Cristo perdona sus pecados, el Espíritu Santo viene a hacer morada en él, y el Espíritu Santo pone el verdadero temor en el hombre.
Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esta es una profecía de cuando Jesús fue bautizado, que dice Juan que vio al Espíritu en forma corporal como paloma descender y reposar sobre Jesús. Pues de eso está hablando, esta es la profecía. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y consigo el Espíritu trae espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. O sea que el temor de Dios, el verdadero temor de Dios, es aquel que el Espíritu nos enseña. Hay personas afuera que no se han convertido, son inconversos, no han aceptado a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Y ellos tienen un concepto errado de lo que es el temor de Dios. Y ellos creen que el temor de Dios es caminar de rodillas desde su casa hasta la catedral. Ellos creen que el temor de Dios es latigarse con un látigo y sacarse sangre. ¡Qué hombre más temeroso! Hay quienes que creen que el temor de Dios es que cuando pasan por delante de una iglesia católica se persignan y creen que eso es temor de Dios. No, pero la Biblia dice que cuando viene el Espíritu de Jehová, Él trae el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. O sea que cuántas veces o cuántas cosas hemos hecho pensando que es temor de Dios, pero no lo es. Pero cuando nos convertimos de verdad, aceptamos a Cristo y Cristo perdona nuestros pecados y su sangre nos limpia y nos hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos enseña lo que es el verdadero temor. Antes de no. Hay algo que le falta al hombre y es el Espíritu Santo. Porque afuera hay hombres que se portan bien, otros más o menos, otros muy malos. Pero si no tienen el Espíritu Santo, ese temor no es el verdadero temor. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo le enseña el verdadero temor. Y el Espíritu Santo los guía a toda verdad. Y empiezan a hacer cosas que están en la Escritura, que ni siquiera ellos saben. Pero el Espíritu los guía a hacer lo que a Dios le agrada. Y de repente empiezan a dejar cosas que antes no consideraban pecaminosas. Y después empiezan a amar lo que antes no amaban. Y empiezan a aborrecer lo que antes sí amaban. El pecado que amaban, ahora lo aborrecen. Ese es el verdadero temor de Dios. Hay quienes que hacen obras y sacrificios y se latigan, pero si no se han convertido, no es el verdadero temor de Dios. El temor de Dios lo enseña, el verdadero temor de Dios lo enseña el Espíritu Santo. Por eso es que hay personas que hacen cosas creyendo que le agradan a Dios y en realidad no. Pero cuando viene el Espíritu Santo, aunque no sepamos Biblia, el Espíritu Santo nos hace hacer lo que a Dios le agrada. Porque cuando uno se convierte, uno no conoce la Escritura, uno es nuevo, pero el Espíritu Santo está allí. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nos lleva a hacer cosas que a Dios le agradan y hacemos hasta principios que están en la Escritura, pero ni siquiera sabemos que están allí, pero las hacemos porque el Espíritu es el que nos guía y nos lleva a hacerlo. Y de manera, diría yo, automática o inmediata, en el hombre hay un temor de Jehová. En el hombre empieza a comportarse diferente. Por eso Samuel le dijo a Saúl: el Espíritu vendrá sobre ti y tú serás mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu viene, empieza a comportarse diferente. Si usted dice que se convirtió, que Cristo lo salvó y sigue viviendo como vivía antes, yo le pregunto, ¿Cristo lo salvó de qué? ¿Lo salvó de los pecados que todavía sigue cometiendo? El Espíritu Santo, cuando viene, nos hace vivir de manera diferente porque Él pone el temor de Dios en nosotros. Y de repente respetamos lo que antes no respetábamos. Y ahora obedecemos aborrecemos
aquel pecado que antes nos deleitábamos. Entonces el temor de Dios, el verdadero temor de Dios lo da el Espíritu Santo. Hay quienes que hacen obras de caridad, pero eso es para matar la voz para callar la voz de la conciencia, porque saben que han hecho lo malo. La conciencia es como un juez que o te acusa o te defiende. Pero como han hecho lo malo, son generosos, y se dice que la generosidad está correlacionada con la culpa. Siento una culpa y por esa culpa, para tratar de callar esa conciencia, soy generoso. Y por eso es que empiezan a hacer obras. De repente una persona tiene un amigo y terminaron en mal términos y uno de ellos muere. El que quedó vivo se siente una culpa y ya empieza a atender a los hijos de su amigo y le da regalos y siente un peso y se vuelve generoso, pero es basado en una culpa. Pues el temor de Dios no es basado en una culpa. El Espíritu Santo nos enseña lo que verdaderamente le agrada a Dios. Cuando un hombre se convierte, el Espíritu Santo le enseña lo que es temer a Dios. Y de repente cambia su vida y es transformado y se empieza a caminar de una manera diferente. Y es, como dice Samuel a Saúl, es mudado en otro hombre. Después de un tiempo las personas lo ven y dicen, wow, ¿por qué te pasó? Tú te ves diferente. Eso es el resultado del Espíritu Santo, que el Espíritu produce temor de Jehová en nosotros. Y el temor se demuestra. Vamos a leer Génesis 22:10. Génesis 22, versículo 10. Esta es la historia de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Que Dios le dijo, dame tu hijo, tu único hijo. Y Abraham fue a sacrificar a Isaac. Entonces dice, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. O sea que el temor de Dios se demuestra con hechos. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y aún así, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y sabiendo Dios lo que pasaba, Dios esperaba la reacción de Abraham. Y Abraham no le dijo, Señor, pero tú sabes que yo te obedezco. Y no, dice que Abraham le dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, puso la leña, puso a su hijo, agarró el cuchillo y él levantó la mano, el cuchillo para degollar a su hijo. El ángel le dijo, no, párate, porque ya sé que temes a Dios. Entonces, el temor de Dios se demuestra con los hechos. Y Abraham lo demostró y eso le agradó a Dios. Entonces, no sé si usted y yo tenemos el mismo temor,
No sé si usted y yo tenemos ese temor de Dios, pero no sé si usted y yo demostramos ese temor con nuestros hechos. Pero Dios dijo de Job, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios lo que nos hace es apartarnos del mal, porque le tememos a Dios. Lo hacemos por respeto a Él, porque le desagrada. Entonces, el temor de Dios lo da el Espíritu Santo para que nosotros no hagamos lo malo, para que nosotros demostremos a Dios que en verdad lo respetamos. Como decía el ejemplo del policía, no podemos decir que respetamos a un policía y hacemos lo malo delante del policía. Hablamos mal de los policías, decimos palabras soeces, malas palabras. No lo estamos respetando. No le tememos, pero con Dios es igual. El temor de Dios nos hace obedecerle y no rehusar nada. Dice, detente porque ya sé que me temes. Cuando se tiene el Espíritu Santo y el Espíritu pone el verdadero temor en nosotros, lo obedecemos a Dios y no rehusamos nada. Pero cuando no se tiene el Espíritu Santo, el hombre considera su propio temor. Él considera su propio temor y no es el temor que a Dios le agrada. Jesús estaba comiendo una vez y no se lavó las manos, y los fariseos dijeron, ¿por qué vuestro maestro no se lava las manos? ¿No sabe que eso se contamina al hombre? Y Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. No lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca llega al vientre y después es echado a la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Pero ellos tenían su propia justicia, ellos tenían su propio temor. Ellos habían entendido diferente y el temor de ellos no era más que mandamientos de hombre. Vamos a leer Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice, y su temor no es más que un mandamiento de hombres que le han sido enseñado. Aquí está hablando de los fariseos, de cuando ellos, vamos a leer Mateo 15:8. Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice, vamos a leer desde el 1. Entonces sacaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mire que no dice quebrantan el mandamiento de Dios, quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay tradiciones que el hombre tiene que quebrantan los mandamientos de Dios, pero son más fieles a las tradiciones que a los mandamientos. Pues los fariseos eran así. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, este es Jesús hablando, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre.
así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, Dios dice que honren a padre y madre, pero ellos decían, bueno, pero si lo que tengo para honrar a mi padre y madre se lo voy a dar de ofrenda a Dios, pues no puedo ayudar a mi madre. Y dice, y con esa enseñanza, con esa mala interpretación y mala aplicación, invalidaron el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Lo que acabamos de leer, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el temor de Dios no son mandamientos de hombres, son mandamientos de Dios. El hombre se crea doctrinas y creen que ese es temor de Dios. No se ponga, no se vista, no se maquille, quítese esto, quítese lo otro. Pero su temor de Dios no es más que mandamientos de hombres. Jesús le dice a los fariseos, ustedes ponen cargas pesadas a las personas que ni ustedes mismos pueden levantar, que ni ustedes mismos pueden llevar. Su temor no es más que mandamientos de hombres, porque ustedes tienen tradiciones y se han olvidado de la Escritura y son más fieles a sus tradiciones que a las Escrituras. Los fariseos tenían muchas tradiciones y muchos mandamientos y los obedecían por encima de las Escrituras. De hecho, ellos tienen un libro que se llama el Talmud, que ahí tienen, que esa es lo que ellos dicen, la interpretación de las Escrituras. Y ellos leen más el Talmud que la Biblia, que la Torá. Y no conocen mucho la Torá, pero sí el Talmud. El Talmud es lo que ellos creen que es la interpretación correcta de la ley. Y obedecen más mandamientos de hombres que los mandamientos de Dios. Y su temor no es más que mandamientos de hombres. Entonces, ¿cuál es el verdadero temor? Porque hay personas que ponen cargas pesadas por encima de los demás. Ese no es mandamiento de Dios, ese es mandamiento de hombres. No es de Dios. Ahora, si usted quiere llevar esa carga, pues llévela, le va a ser más pesada. Pero Jesús dice, tomad mi yugo, porque mi carga, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero el yugo de los fariseos era un yugo pesado, que le agregaban cosas de más. A la Escritura tiene todo lo necesario, los mandamientos de Dios tienen todo lo necesario para vivir una vida casta, justa, piadosa y temerosa de Dios. A Dios no se le pasó nada. Pero por mala interpretación de la Escritura, enseñaban cosas que eran mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Haz esto y Dios va a estar alegre contigo. Deja esto, deja lo otro, no te pintes, no te maquille, no te pongas, quítate. Y ellos creen que eso es el temor de Dios, pero solo son mandamientos de hombres. Entonces, tenemos como temor de Dios a mandamientos de Dios o mandamientos de hombres. El temor de Dios no se pierde de un día para otro. No es que estamos en lo más alto, alabando, orando, y de repente al día siguiente, ya no tengo temor, se me fue. No es así. El temor de Dios se pierde poco a poco, cuando el hombre se da ciertas libertades. El temor de Dios es como, voy a dar una ilustración, es como una línea en la arena, y esa línea delimita lo que al hombre le es permitido hacer. Esa línea es el temor de Dios. Si pasa esa línea, usted ya sobrepasó el temor de Dios. El temor de Dios lo hace, es como un surco que lo hace a no sobrepasar los límites. Y
Pero esa línea es una línea en la arena. Y cuando el hombre cada vez que se acerca al límite, no es que está pecando, casi, pero se acerca al límite, juega con ir al límite. Cada vez que se acerca a la línea, como la línea está sobre arena, le echa arena a la línea. Y llegó al límite no pequé, pero casi. Y juega con el pecado, juega con los límites. Pero cada vez que se acerca, le echa arena a la línea, y cada vez la línea se hace más tenue, se desdivisa, se desborra, se desdibuja. Y tanto el hombre llega al límite del temor de Dios, a hacer cosas que saben que están mal, pero no las hace, está al límite, está a punto de hacerlas, pero está jugando con eso. Cada vez que se acerca al límite, le está echando arena a la tierra, y de repente la línea, está echándole arena a la línea, y de repente la línea se desdibuja, y del hombre sin darse cuenta, se acerca al límite, pero ya no ve la línea. Así es el temor de Dios. No se pierde de la noche a la mañana, se pierde poco a poco, cuando el hombre se da libertades que no debe. Se da libertades y de repente ya no ve la línea, ya no tiene cerco, ya no hay nada que lo pare. Se desbocó a hacer lo malo, se descarriaron. ¿Pero por qué? Porque perdieron el temor de Dios. Pero no se pierde de la noche a la mañana. De repente empieza a escuchar cosas que no debe, empieza a ver cosas que no debe ver, empieza a hablar cosas que no debe, a juntarse con personas que no debe, a hablar con personas que no debe, y se va perdiendo el temor. Y cuando ya recuerda, ya está lejos, ya hace rato que traspasó la línea. Pero el regreso es lo más difícil. Hay personas que dicen, no, yo regreso a Dios, pero aún no lo han hecho. Pero en el regreso tiene que haber una humillación, de aceptar como el hijo pródigo. No, yo regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón, porque allá había comida, aquí yo estoy comiendo entre cerdos. Pero el temor de Dios, nos impide hacer lo malo. Son como ese surco que nos mantienen en un camino de rectitud. ¿Has considerado a mi siervo Job, piadoso, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No hay ninguno como él en la tierra. El temor de Dios nos hace llevar una vida en santidad, en honor a Él, en honor a Dios. Eso es lo que hace el temor de Dios, el verdadero temor que el Espíritu Santo pone en nosotros. Ese es el verdadero temor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias a Dios porque nos has enseñado lo que es el verdadero temor. Temor no es miedo. Donde hay miedo no se ha perfeccionado el amor. Pero el temor es un respeto reverente hacia ti. Es que lo hacemos con respeto a ti, en veneración a ti. Y gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que nos enseña el verdadero temor. Gracias, Dios, porque no nos dejaste solos, nos dejaste tu Espíritu Santo, que son las arras de la redención. Gracias porque es gracias a tu Espíritu Santo que tenemos asegurada aquella salvación, que nos va a llevar, nos va a guiar a hacer lo correcto, que va a poner el temor en nosotros. Por eso es que somos transformados por tu Espíritu y empezamos a comportarnos de una manera diferente, porque tu Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón del hombre, en aquel que ha sido regenerado, en aquel que ha nacido de nuevo. Tu Espíritu Santo, Dios, nos hace vivir en una vida en santidad para ti, en una vida agradable a ti, y pone ese temor en nosotros y nos hace apartarnos del mal. Gracias por tu bendito Espíritu Santo,
Y enséñanos cada vez más, Señor, lo que es el verdadero temor a ti. Que te temamos de corazón, no de labios. Que no te honremos solo de labios, como los fariseos que te honraban de labios, pero su corazón estaba lejos de ti. Sino que te tengamos temor, tengamos reverencia de corazón. Y te damos gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a puerto seguro. Él nos guiará al destino, porque Él es un buen guía. Y te damos gracias, Dios. Bendícenos y bendice a todos los que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor. When you're ready for a haircut, Supercuts is here for you. Our committed and highly trained stylists provide a variety of haircut and color services, including our complimentary hot towel refresher, to make sure you have that fresh cut feeling. Nationally known